salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el seno materno fuiste mi protector. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Hola, buenas noches. Nuevamente, por misericordia de Dios Padre, nos encontramos reunidos hoy día lunes 9 de marzo del año 2026 en nuestro espacio bíblico de estudio, continuando con nuestro estudio sobre la historia de la salvación, ese hermoso tema que nos tiene cautivados. Y pues te pedimos a Jesús de Nazaret que nos ayude a llegar todos juntos, todos unidos, para dar alabanza y gloria a su Padre y por misericordia de él, Padre nuestro. Y te invito a que digamos unidos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre y condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues
agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que como todas nuestras sesiones se encuentran en medio de nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Tenemos, como siempre, intenciones particulares dentro de nuestra oración y clase, y esta noche queremos continuar siguiendo a la petición del Papa León de este mes de marzo de orar por la paz del mundo. Cuando él hizo la programación de las oraciones mes a mes de este 2026, no se advertía el riesgo bárbaro que tenemos actualmente a partir de los conflictos entre Israel, Estados Unidos e Irán. No estaba todavía, no había pasado nada de esto. Y estos acontecimientos han venido tristemente a reforzar nuestra petición de oración, porque de verdad está en grave riesgo toda la creación, todo este bello planeta en que Dios nos puso, y no es justo ni tampoco es deseable que por decisiones de unos cuantos líderes metan a todo el mundo en situación de riesgo y de grave peligro, independientemente de las consecuencias que en cada hogar y en cada persona está teniendo estas alteraciones y que nos afectan a todos negativamente. Entonces, le suplicamos humildemente a Jesús de Nazaret que haga llegar nuestra angustia, nuestra, nuestra petición de paz a Dios Padre, y Él con su brazo poderoso, con su poder, con su misericordia y con el amor que nos tiene a toda la humanidad, permita que podamos seguir adelante y que no por intereses de unos cuantos padezcamos todos. Pues que así sea. Por esa razón, esta noche en el cántico acerca del Salmo 71, con el que abrimos nuestra sesión, nos habla de la súplica de una persona mayor, como probablemente somos los que integramos este grupo, porque suplicamos y pedimos a Dios que nos dirijamos, que nos hayamos dirigido a Él siempre en toda nuestra vida con la gloria, el honor y, y la dirección correcta. Y le suplicamos que su Espíritu Santo nos guíe para que hasta el último de nuestros días, hasta el último de nuestros momentos, podamos invocar su nombre, afianzarnos a su misericordia, unirnos en su fe y poder proclamar con nuestras actitudes ante toda la humanidad que somos hijos de Dios y pertenecemos a la única Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica. Pues que así sea. Bueno, te quiero comentar para cerrar esta introducción que entre los materiales que te envié en estos al chat, perdón, del grupo, compartí dos muy importantes. Uno, en el que es la oración del Papa León, una oración especial que él hizo, invocando la piedad divina para terminar con el conflicto bélico que nos agobia. Esa lo tienes, si no lo has visto, lo tienes ahí en tu chat. Y también te compartimos otro más muy positivo que contrarresta las angustias que estamos padeciendo, que es una
un breve video acerca de la presentación del grupo cristiano católico Hakuna, que se presentó en días pasados aquí en la Ciudad de México y que es un grupo que tiene alto impacto entre toda la juventud. Te pido, si eres tan amable, que ese video lo hagas llegar dentro de tu comunidad, dentro de tu familia, dentro de tu entorno, a jóvenes, porque da gusto ver el entusiasmo y la positividad que muestran en estas manifestaciones de gloria y alabanza a Dios. Ojalá y eso se contagie y llegue hasta los confines de la tierra, igual que la palabra de Dios Padre que nosotros estamos aprendiendo y que tenemos la misión de hacerla llegar igualmente hasta los confines de la tierra. Pues que así sea. Bueno, y ahora ya retomando nuestro clase, nuestro estudio, estamos reflexionando acerca de el libro del Éxodo, el segundo libro, el Pentateuco, de los 5 primeros libros de nuestra Sagrada Escritura. Y, para decirlo con propiedad, dentro del judaísmo, el segundo libro de su Torah. Es interesante el recalcar que en el estudio de este libro nos referimos con respeto y con admiración, porque tanto para nuestros hermanos mayores del judaísmo, desde el punto de vista eh, piedad, desde el punto de vista en la manera en que le dan adoración a Dios Padre, no desde otro punto de vista. O sea, aunque ellos son más antiguos que nosotros dentro de el tener clara conciencia del monoteísmo a través desde Abraham, pero que con Moisés encuentra su punto culminante. Desde ese punto de vista nos referimos a ellos como nuestros hermanos mayores en la fe, no desde otro punto de vista. Entonces, bueno, como compartimos la misma Sagrada Escritura dentro de los libros del Antiguo Testamento, pues nos merecen, por supuesto, un reconocimiento y agradecemos lo bueno que nos han transmitido. Desafortunadamente, la mayoría de ellos no reconocieron en Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Señor, el Mesías esperado, aunque hay un buen número de judíos que sí lo reconocen. Pero bueno, no vamos a entrar en estas minucias, en estos detalles, pero sí los reconocemos, repito, como nuestros hermanos mayores dentro de la fe, dentro de la manera cultural de dar adoración y gloria a Dios. Bueno, pues aquí en esta imagen, para que nos sirva de inspiración, estuvimos reflexionando en las clases pasadas acerca de la personalidad y de la vocación de Moisés. No vamos a repetir todo lo que ya dijimos, nada más recalcar que a Moisés, Dios Padre, Yahvé Dios para los judíos, tuvo la tuvo la oportunidad de que frente a esta zarza ardiente, Yahvé Dios se le manifestó y le dio el nombre que él tiene, el de Yo soy, haciéndole énfasis en que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, o sea, de sus ancestros, y que le daba la misión de conducir al pueblo hebreo
que ya por por estar viviendo tiempos en que ya Jacob, al cual Dios Padre le cambió su nombre a Israel, también es correcto que se le cite como el pueblo israelita, que la misión de Moisés iba a ser el liberarlos de la esclavitud en la que se encontraban en el país de Egipto, este gran país que les había brindado durante 450 años cobijo, que les había dado oportunidad de sobrevivir, de tener de tener alimento vasto y suficiente, y que les había permitido pasar del pequeño número de 70 personas que fueron los que llegaron a Egipto en la época de José, uno de los 12 hijos de Jacob, que era el segundo dentro de la autoridad y administración egipcia, y que gracias a eso pudieron asentarse dentro del territorio egipcio y poder multiplicarse. Y ya a estas alturas, pues sobrepasaban, de acuerdo al censo del libro de Números, 600,000 hombres de 20 años o más, sin contar mujeres y sin contar niños. Entonces, pues obvio, tú dices de 70 personas allá, ser más de 600,000, pues te habla de la prosperidad y del crecimiento de el pueblo israelita dentro de Egipto, por lo cual las autoridades egipcias tenían temor de que en algún momento en que fueran atacados por algún imperio extranjero, si los israelitas se aliaban a ese imperio, pues numéricamente los iban a rebasar y se convertían en una amenaza eh, muy importante para el faraón y para toda la corte y el pueblo egipcio. De ahí el que los tenían sometidos a esclavitud para tenerlos ocupados la mayor parte del día y no permitir que tuvieran otro tipo de pensamientos que pudieran poner en riesgo a la nación egipcia. Entonces ya vimos toda la genealogía de este Moisés, ya vimos que en esta zarza ardiente, Yahvé Dios le pide que se descalce porque está pisando un suelo sagrado, y ahí, además de manifestarse con su nombre, Dios Padre, le hace, le encomienda la misión de liberar al pueblo del cautiverio egipcio. Ya vimos que ahí le, le hace ver que esto, bueno, que para esto va a tener primero que convencer a los ancianos israelitas y después convencer a las autoridades egipcias. No fue tarea fácil, empezando por los propios ancianos israelitas, porque tomemos en consideración que independientemente de la situación de esclavitud, pues no tenían ninguna privación en cuanto a su alimento, y esto era un punto más que importante para todos ellos. Por otra parte, tenían una extensión territorial exclusiva para ellos, en que pues vivían cómodamente, pudiéramos decir, sus familias, aunque los varones pues estuvieran con mucha opresión por dedicarse a la construcción de las nuevas ciudades que el imperio demandaba y que los estaban forzando más de la cuenta ante la situación de que este Moisés se presentó en compañía de su hermano Aarón
ante el faraón para pedirle que le permitiera a toda la nación israelita irse al desierto para darle culto a Dios. Entonces, a partir de esa manifestación de querer llevar a dar culto, pues el faraón tomó providencias, los presionó más en su necesidad de producir el mismo trabajo, pero además de tener que salir a conseguir la materia prima de trigo para mezclar con la arcilla y hacer los ladrillos, los tabiques para las ciudades. Entonces estaban bastante agobiados. Bueno, entonces, repito, por esa razón que Moisés le manifiesta su deseo de que permita salir al pueblo a dar culto, que se endurece el corazón del faraón. Es importante señalar que aquí, dentro del primer encuentro que tiene Moisés en la zarza ardiente con Yahvé Dios, con yo soy, él le manifiesta que se va a topar con una cerrazón de parte del faraón. O sea, que le está advirtiendo el Creador, Dios Padre, le está advirtiendo que dentro de su voluntad, dentro de la voluntad divina, se encuentra el que va a estar, por un lado, Moisés pidiendo, presionando por lograr esa oportunidad de liberación para dar culto al pueblo. Por otra parte, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, va a enviar acontecimientos que hagan tambalear al faraón y a sus cortes, reforzando la petición de Moisés. Pero Dios Padre está claro, está consciente que su voluntad va a ser gradual y va a ser lenta, porque no va a ser fácil que el faraón acepte el darle esta libertad a los israelitas. Y aquí vemos que en un principio la puntuación de Moisés es pedir que salgan unos días, habla de 3 días para dar culto a Dios, primero, y únicamente habla de que pueda salir los varones. Posteriormente, aquí vemos dos consecuencias. El faraón se va a oponer. Después Yahvé va a estar enviando plagas que van a hacer tambalear la estabilidad del reino de Egipto. Esto va a causar que el faraón acepte en principio el darles esa libertad, pero que después se desdiga de esa autorización, no les impida la salida y se recrudezca la acción de sometimiento hacia los israelitas. Por lo tanto, vamos a ver aquí, déjenme buscar una lámina que nos ayude un poco, vamos a ver que se van a ir dando una situación de plagas que van a afectar la estabilidad del reino. Te pido una disculpa porque en esta lámina en que nos hablan de las plagas hay error en la en esta plaga, que no son piojos, sino que son tábanos. Y también aquí a la derecha que está puesto como moscas, que no son moscas, son mosquitos. Entonces te pido una disculpa porque no hubo tiempo de corregir el texto y entonces, eh, disculpa. Bueno, pues entonces aquí vemos las diferentes plagas que fueron golpeando al, al reino de Egipto y obviamente
en cada una de ellas, desde la número uno, que fue que fue esa plaga de convertir el agua en sangre, desde esa, y todas las demás que fueron sucediendo hasta la número 7 que vimos la semana pasada, aquí esto de las llagas, que es consecuencia de una infestación de tábanos que van a propiciar eh, ulceraciones en el ganado y en las personas, y que por lo tanto va a dar origen a la muerte que ya vimos, a la peste que está puesto ahí en ese título del ganado. Y pues si tú te pones a ver, bueno, habiendo tenido época en que no tenían agua potable, pudiéramos decir, porque todo estaba contaminada, después que todo estuvo infestado de ranas, posteriormente que los tábanos eh, afectaron a la población y a sus cultivos, y después esa plaga de mosquitos que impedía cualquier actividad por la incomodidad que producía a todas las personas. A eso agrégale la siguiente plaga, que por esta presencia de los tábanos afectan el ganado y afectan a las personas, y entonces hasta ahí llegamos. Debo de recordarte que también a medida que ha ido pasando estos encuentros de Moisés con el faraón, el, Moisés ha ido creciendo en su demanda. Ya no es solamente el que salgan los hombres a darle culto a Dios, a darle culto en el desierto. Ahí ya está pidiendo después que salga todo el pueblo, incluyendo a los niños. Posteriormente, Moisés va a estar también tocando el tema de que necesita que permita la salida del pueblo, y también que salgan con sus ganados. Y la razón que argumenta ante el faraón es que dentro de su culto a, a yo soy, a Yahvé, para ellos y Dios Padre para nosotros, ofrendaban ganado, pero que no sabían ni la cantidad necesaria que iba a ser demandada, ni la variedad de especie de animal que hubiera que ofrendar en holocausto. Por eso es el argumento que Moisés presenta de que necesitan que salgan también sus ganados. Entonces, por un lado vemos que Moisés va creciendo la demanda de la libertad para hacer este culto en el desierto en forma creciente. Por otra parte, el faraón, ante cada plaga que fue viviendo el pueblo, el país de Egipto, en principio va a aceptar que se dé la petición de Moisés, y de inmediato, con acciones, va a desmentir esa autorización, va a bloquear de nueva cuenta esa salida. Entonces es un juego de poder. Moisés, pues claro, no lo tenía desde el punto de vista eh, poder mover a la población sin que lo autorizara el faraón, pero me refiero a un juego de poder entre Moisés como mensajero de Dios, como mensajero de yo soy, y por otra parte, el faraón en su autorización y después en su marcha atrás de esa propia autorización. Y tenemos en todo este juego de poder la claridad de que Yahvé Dios, que Dios Padre, que yo soy, Él está claro en que está haciendo que se recrudezca el corazón del faraón. O sea, esa es lo que Yahvé está propiciando. Y esto es importante para nosotros porque tenemos que ver más allá
de los acontecimientos materiales y darnos cuenta que siempre y hasta nuestros días la voluntad de Dios invariablemente no corresponde a los deseos que tenemos nosotros los humanos, los mortales, con relación a su voluntad. Y eso nos causa muchas veces malestar, ¿por qué no decirlo? O posiblemente sorpresa o nos causa, sí, nos desequilibra. Pero tenemos que tener claro que la voluntad de Dios no es los deseos que nosotros tenemos y que eso, repito, hasta en la actualidad nos mueve el tapete en una forma muy, muy fea. ¿Cuántas veces en nuestras necesidades materiales, familiares, personales, de conciencia, llámale como quieras, queremos que Dios actúe a través de su Espíritu Santo en determinada forma con nosotros, y si no se da, nosotros nos descontrolamos. Tristemente, en algunos casos, algunos miembros de la comunidad cristiana católica llegan a desesperarse, llegan a reclamar en su interior, en su corazón, en sus entrañas a Dios que no se dan las cosas. Algunos tienen la osadía de, de cuestionar, de condicionar el que reciban determinada gracia de parte de Dios en su necesidad que sea. Y si es así, todo marchará como hojuelas sobre miel. Pero si no es así, va a surgir un distanciamiento y un renegar de la fe o de la adhesión a la iglesia por las razones de que no fueron complacidos. Entonces, creo que es muy importante que en esta parte en la que estamos del estudio del Éxodo, tengamos esa claridad que para nosotros, como miembros de la única iglesia fundada por Cristo, nuestro Señor y Maestro, pues tenemos que estar claros en que la voluntad de Dios Padre, que Jesús cumplió cabalmente hasta las últimas consecuencias, pues nosotros nos cuesta demasiado trabajo el hacerlo. Entonces, te invito a que no nos dejemos dominar por esas acechanzas del tentador, de Satanás, de todos sus esbirros y huestes de ángeles caídos, y que le pidamos siempre a través de Jesús de Nazaret a Dios Padre que nos sostenga en nuestra firmeza en aceptar su voluntad. Bueno, dicho esto, que para mí me parece muy importante como mensaje, nos quedamos entrando en la semana pasada a la séptima plaga, la granizada, que aquí lo vemos en la parte inferior. Dice Yahvé Dios, dice Yahvé dijo a Moisés, levántate mañana temprano, preséntate al faraón y dile, esto dice Yahvé, el Dios de los hebreos. Perdóname, estoy dentro del capítulo 9 del Éxodo, estoy en el versículo 13. Continúo, dice, que le diga Moisés al faraón, deja salir a mi pueblo para que me dé culto, pues esta vez voy a mandar todas mis plagas contra ti. Eso de mandar todas mis plagas contra ti no es que mandara todas juntas, sino que va a mandar una adicional a las 6 que ya le ha enviado. Tus cortesanos y tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido con peste a ti y a tu pueblo, ahora ya habrías desaparecido de la tierra. O sea, que dentro de la voluntad
divina, Dios Padre, Yahvé Dios para los judíos, sigue teniendo consideración aún por las autoridades egipcias y por el pueblo, y no lo sacaba, que lo podría haber hecho desde el primer momento. O sea, dentro de su poder, si él hubiera deseado, hubiera dicho, pues acabo con los egipcios y libero a mi pueblo. Pero vemos que así como nos hace ver ya Jesús en el Nuevo Testamento que el sol sale para buenos y para malos, pues aquí lo está demostrando Dios Padre a través de Moisés, que presiona, pero también permite que siga adelante el pueblo egipcio. Entonces, continúo. Dice, pero te he preservado para mostrarte mi poder, dice Yahvé, y para que se y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Esto es importante. O sea, yo soy, está manifestando que esto lo está haciendo para que lo conozcan, para que conozcan su nombre y para que se propague su nombre por toda la tierra. Dios Padre, claro que sabe que no va a encontrar la conversión dentro de los egipcios, pero eso no quita que esté mostrando su majestad, su poderío, su misericordia y poder. O sea, son cosas diferentes. Entonces hace hincapié en que estas plagas que ha enviado, ha sido para mostrar su magnificencia y que conozcan su nombre todos. Refiriéndose al faraón, dice, porque aún te resistes a dejar partir a mi pueblo. Mañana a esta hora haré caer una granizada tan fuerte como no la ha habido en Egipto desde su fundación hasta hoy. Ahora, pues, manda recoger tu ganado y cuanto tienes en el campo, sobre todo los hombres y animales que se hallen en el campo y no sean recogidos en caso, caerá el granizo y los matará. O sea, todavía está advirtiendo Yahvé, ayudando. O sea, te voy a mandar este castigo, pero ¿sabes qué? Haz esta acción para que no sea tan drástico, tan dramático y acabe con tus ganados y con tu población. Los siervos del faraón que temieron a la palabra de Yahvé, este es un punto importante, ya vemos que dentro de la corte del faraón ya hay personas que tienen temor a la palabra de Yahvé, o sea, se está llegando a la conciencia, se está llegando a la mente de muchos de los cortesanos y tienen ya ellos una claridad y hasta temor de la palabra de Yahvé. Dice, la palabra de Yahvé, recogieron en casa a sus esclavos y ganados para que salieran librados de esta granizada anunciada. Y Yahvé le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y caerá granizo en todo el país de Egipto, sobre los hombres, los ganados y sobre toda la hierba del campo de Egipto. Moisés extendió su cayado hacia el cielo y Yahvé lanzó miedos, granizo y rayos sobre la tierra. Yahvé desencadenó una granizada sobre el país de Egipto. El granizo y los rayos mezclados con el granizo fueron tan fuertes que nunca se había visto una cosa semejante en el país de Egipto. El granizo devastó cuanto había en el campo, hombres y animales, en todo el país de Egipto. El granizo machacó también toda la hierba del campo y tronchó todos los árboles del campo. Una desgracia. Tan solo en la región de Gosén, donde estaban arraigados, donde estaban habitando los israelitas, no hubo granizo, pero en todo Egipto sí lo hubo. El faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo,
Esta vez he pecado, Yahvé es justo, y mi pueblo y yo somos culpables. Rogad a Yahvé, basta ya de truenos y granizo. Yo os dejaré salir y no tendréis que quedaros más tiempo aquí. Moisés le respondió, cuando salga de la ciudad, él, extenderé mis manos hacia Yahvé, cesarán los truenos y no caerá más granizo, para que sepas que la tierra entera es de Yahvé. Punto importante, o sea, ya el faraón está reconociendo la grandeza y supremacía de Dios Padre, su poder divino, y con las palabras de Moisés, pues le refrenda que es Dios Padre el dueño y señor de toda la tierra entera. Y le dice este Moisés todavía al faraón, pero sé que tú y tus cortesanos aún no teméis a Yahvé Dios. Aquí es algo importante. Una cosa que advierte Moisés es que lo reconozcan y la otra, que le tengan temor a su poder, cosas diferentes. Entonces, vemos que el faraón se obstinó con estas palabras y nuevamente no deja salir a los israelitas como, como Yahvé había dicho que era su petición a través de la boca de Moisés. Entonces, nuevamente vemos que esa voluntad divina de endurecer el corazón del faraón dentro de dentro de la voluntad divina, pues se está manifestando. Por lo tanto, dentro del capítulo 10 del Éxodo vamos a entrar a la reflexión sobre la octava plaga, que aquí la vemos en este punto, las langostas. Yahvé dijo a Moisés, preséntate al faraón porque ha hecho que él y sus cortesanos se obcequen para realizar mis signos en medio de ellos. Aquí también me detengo porque es importante que reflexionemos sobre esto que la Sagrada Escritura nos dice. Te repito, preséntate al faraón porque ha hecho que él y sus cortesanos se obcequen para realizar mis signos en medio de ellos. Y te lo comento deliberadamente porque esto mismo vimos en el ministerio público de Jesús, que muchas autoridades, incluyendo entre ellas al emperador Herodes, en ciertos momentos estaban dispuestos a recibirle a Jesús siempre y cuando, bueno, no siempre y cuando, esperando, más bien dicho, que hiciera un signo de poder, un milagro delante de ellos, cosa que este Jesús siempre se negó. Él dijo, mis signos ya están manifestados y el único signo que verán es el de Jonás, el de el profeta que en Nínive logró la conversión de todos los ninivitas, pero que no va a seguirles el juego a las peticiones humanas de la gente en el poder. Pero aquí lo vemos que Dios Padre lo manifiesta, o sea, ya desde él, desafortunadamente, el juego es el mismo, pero pues, te repito, dentro del Nuevo Testamento también lo vemos en el ministerio público de Jesús. Entonces, continúo en el versículo 2 del capítulo 10. Dice, además le dice Yahvé a Moisés, así podrás contar a tu hijo y a tu nieto cómo manejé a Egipto y los signos que realicé en medio de ellos. Me vuelvo a detener, aquí hay otro mensaje muy importante para nosotros. Aquí, Yahvé Dios Padre está manifestando que estas lecciones que le está dando al país de Egipto también tienen la finalidad de que Moisés asimile en su corazón y en su
vivencia la manera en que Dios Padre manejó las cosas y cómo va a lograr el objetivo que se tiene propuesto a través de la ejecución de su voluntad. Mensaje importante también para nosotros. ¿Cuántas cosas hemos tenido oportunidad de ver de la voluntad misericordiosa de Dios y de las gracias y bendiciones que a través de Jesús de Nazaret hemos recibido, muchas veces con dos características, en ocasiones sin pedirlas, y en segundo lugar, como dicen algunos estudiosos, sin mérito alguno, sin que tengamos nosotros el por qué esperar recibir esas bendiciones divinas en nuestra vida. ¿Cuántas veces las hemos sentido? Y por otra parte, ¿cuántas veces hemos visto el brazo poderoso de Dios Padre actuar sobre la humanidad y librarnos a todos de muchos grandes males? No vayamos tan lejos, ponte a recordar la pandemia del año 19, 20, en que tristemente no hubo familia que no tuviéramos desgracia de perder seres queridos, pero no podemos negar que también fue una bendición para ti, para mí, que lo podemos contar y que le podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros descendientes cómo fue que se manifestó esta gracia divina, cómo Dios correspondió a las súplicas que en su momento el Papa Francisco, en aquella ocasión, orando en la soledad de la plaza desierta de San Pedro, suplicaba también a Dios Padre la gracia de librarnos de la muerte, como ahorita el Papa León lo está haciendo, lo puedes constatar en el video que te mandamos, de suplicar con humildad la misericordia divina en pro de la paz del mundo y que podamos seguir disfrutando de la belleza de la creación. Entonces aquí Yahvé Dios le está manifestando a Moisés esa intención que también tiene. Quiere que Moisés le cuente a sus hijos y a sus nietos cómo es que manejó la liberación del pueblo, de su nación, del cautiverio de Egipto y los signos que realizó. Entonces Yahvé, el Dios de los hebreos, le dice a Moisés, para que le diga al faraón, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejar salir a mi pueblo, mañana haré que las langostas invadan tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra de modo tal que no podrán verse el suelo, devorado lo que os quedó de la granizada, y comerán todos los árboles que crecen en vuestros campos. Llenarán tus casas las casas de tus cortesanos y todas las casas de Egipto. Ni tus padres ni tus abuelos vieron nunca una cosa así desde que habitan en la tierra hasta hoy. Moisés se retiró y salió de la presencia del faraón. Los cortesanos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo andará éste tendiéndote lazos? O sea, poniéndote a prueba, refiriéndose a Moisés. Deja salir a esa gente y que dé culto a Yahvé su Dios. ¿Aún no te das cuenta de que Egipto se está arruinando? Importante, aquí ya le están haciendo ver al faraón, oye, ya bájate de tu nube, bájate de tu banquito y déjalo salir porque nos está llevando patetas a todo el pueblo. ¿Qué va a ser de Egipto? Entonces, aquí vemos que hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón, que les dijo el faraón, id a dar culto a Yahvé vuestro Dios. Pero ¿quiénes van a ir? Moisés respondió, iremos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas,
pues tenemos que celebrar la fiesta de Yahvé. Él les dijo, que Yahvé esté con vosotros lo mismo que yo voy a dejarlos salir con vuestros pequeños. A la vista están vuestras malas intenciones. No lo permitiré salir si queréis los varones solos y dad culto a Yahvé. Pues eso es lo que buscabas. Y los echaron de la presencia del faraón. Vemos las posiciones encontradas y irreconciliables entre el faraón y Moisés, y a través de Moisés con el propio Yahvé. Yahvé le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el país de Egipto para que venga la langosta que invada el país de Egipto y devore toda la hierba del país y cuanto quedó del granizo. Yahvé hizo soplar el viento del este sobre el país todo aquel día y toda la noche. Cuando amaneció, el viento del este había traído la langosta. La langosta invadió todo el país de Egipto y cubrió todo su territorio. Era una nube de langostas como no la había habido hasta entonces ni la habrá jamás. Cubrió toda la superficie del país hasta el punto de oscurecer la tierra. Devoró la hierba del país y todo lo que había quedado de las anteriores plagas. No quedó nada verde, ni en los árboles, ni en los campos, ni en todo el país de Egipto. El faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado contra Yahvé, vuestro Dios, y contra vosotros. Perdonad mi pecado por esta vez y rogad a Yahvé, vuestro Dios, que aparte de mí esta plaga mortífera. Moisés salió de su presencia del faraón y rogó a Yahvé. Yahvé cambió la dirección del viento, que sopló con toda fuerza del oeste y se llevó la langosta y la arrojó al mar del sur, de Suf. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Pero Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no dejó salir a los israelitas. Otro punto interesante de reflexión es que de acuerdo a algunos estudios exegéticos, nos dicen que las primeras 7 plagas fueron plagas que se dieron, pero que en realidad, en el fondo, fueron las plagas 8 y 9 las que llevaban ahora sí que todo el mensaje puesto para lograr el propósito divino. Y que la número 10 que aquí aparece como plaga fue de hecho no fue una plaga, fue un castigo, pero ya vamos a llegar ahí. No tardamos nada, porque vamos ahorita a reflexionar sobre la plaga número 9. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hasta el cielo y aparezcan sobre el país de Egipto tinieblas, tinieblas densas. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y unas densas tinieblas cubrieron durante 3 días el país de Egipto. Importante. Sabemos que el número 3 es el número de la perfección. Aquí, aunque estamos hablando de un mal, está enviado con toda el mensaje de que es la perfección dentro de la acción divina hacia este país de Egipto. Y por otra parte, tienes que reflexionar también en el contenido teológico de lo que está pasando en esta novena plaga, tinieblas. Las tinieblas sabemos perfectamente que es lo opuesto a la luz. Y nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos que la luz es sinónimo de sabiduría. Entonces aquí, independientemente de la acción física, tenemos que reflexionar que por un lado están viviendo las tinieblas 3 días, o sea, el tiempo marcado por la voluntad divina como perfecto para que sientan esa angustia de vivir en la oscuridad, esa angustia de no conocer la luz, de no tener la sabiduría y la iluminación que nosotros,
ya con Jesús de Nazaret conocimos. Por lo tanto, nadie se levantó de su sitio por espacio de 3 días, mientras que el conjunto de los israelitas tenían luz en sus lugares de residencia. Independientemente de la luz física y de la luz del fuego, de las velas y de las antorchas, en el caso de Gosen, del lugar en que radicaban los israelitas, tenían la luz de Dios, la luz de Yahvé que los iluminaba, cosa que se les negó a los egipcios. El faraón llamó a Moisés y le dijo: id y dad culto a Yahvé, que se queden solamente vuestras ovejas y vuestras vacas. También vuestros niños podrán ir con vosotros. O sea, ya la restricción del faraón era solo con los ganados. Moisés replicó: tienes que dejarnos llevar también reses para ofrecer sacrificios y holocaustos a Yahvé nuestro Dios. Nuestro ganado vendrá también con nosotros. No sabemos qué vamos a ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá. Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no quisiera dejarlos ir. El faraón le dijo a Moisés: lárgate y no vuelvas a presentarte ante mí, pues si te vuelvo a ver por aquí, morirás. O sea, aquí le da un ultimátum el faraón después de esta ausencia de luz, de ausencia de sabiduría, de vivir en las tinieblas, de estar obcecado en su voluntad contra Yahvé y la manifiesta contra Moisés. Entonces lo corre y le advierte que no lo quiere volver a ver. Entonces, aquí entramos a lo que dentro de la Sagrada Escritura se maneja como plaga, anuncio de la 10ª plaga, pero que en realidad, repito, ya no fue una plaga en sí, sino que fue un castigo debido a la obcecación del faraón y debido a la burla que había hecho de todas sus afirmaciones de que iban a poder retirarse a dar culto los israelitas, y entonces viene el castigo divino. Estoy en el capítulo 11, por si quieres seguirme, del Éxodo, y dice: Yahvé dijo a Moisés: todavía enviaré una plaga al faraón y a Egipto, mas lo cual os dejará partir. Más aún, no solo os dejará partir, sino que incluso os expulsará definitivamente de aquí. O sea que hay una diferencia, ya no va a ser el que permita, sino que va a obligarlos a que se vayan, ya no quiere saber nada de ver a los israelitas en Egipto. Y continúa el versículo número 2. Habla al pueblo y que cada hombre le pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y objetos de oro. Yahvé hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios. Moisés gozaba de gran consideración en el país de Egipto, tanto ante los cortesanos del faraón como a los ojos del pueblo. Moisés dijo a los israelitas: esto dice Yahvé: a medianoche pasaré por medio de Egipto. Morirán en el país de Egipto todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que se ocupa del molino, así como todos los primogénitos del ganado. Habrá en el país de Egipto alaridos tales como nunca los ha habido ni los habrá, pero entre los israelitas no ladrará ni un perro, ni a los hombres ni a las bestias, para que sepáis que Yahvé distingue entre Egipto e Israel. Entonces
vendrán a mí todos estos siervos tuyos y postrados ante mí, me suplicarán, sal con todo el pueblo que te sigue. Entonces saldré y ardiendo en cólera, salió de la presencia del faraón Moisés. Yahvé dijo a Moisés, el faraón no os hará caso para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios ante el faraón, o sea, todo lo que su cayado y sus y los poderes que Yahvé les había dado a este Moisés y Aarón, los pusieron ante los ojos del faraón y su corte. Pero ni con eso se convencieron, ni con las súplicas de Moisés. Y entonces, además aquí señala la escritura, pero Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no dejara salir de su país a los israelitas. Bueno, aquí vemos un detalle interesante. Dentro de las escrituras de los profetas se anunciaba desde tiempo atrás que los israelitas iban, vamos a utilizar una palabra para que se entienda, pero no con el sentido profano que demanda, saquear. O sea, una cosa es saquear robando y otra cosa es saquear obteniendo beneficios de la población. En este caso, este Moisés les dijo a todos los israelitas la víspera de cuando se iba a dar esta muerte de los primogénitos, que pidieran a toda la población artículos de oro, de plata, vestidos finos, eh, que se los pidieran. La población en general, obvio, estaba ya harta y desgastada de todos los efectos de las plagas que habían tenido que soportar. Que el faraón se obstinara, bueno, ese era otro boleto, pero la población estaba sufriendo los estragos de todas estas plagas. Entonces, por un lado, no les caían mal los israelitas en sí como raza, como pueblo, y les caían, tenían hasta gracia ante sus ojos. Por esa razón, no dudaron en darles a todas las mujeres y hombres que solicitaron su benevolencia, artículos de oro, de plata, imagínate, además de orfebrería en aretes, en alhajas, también platos, cuchillería, jarras, platones, todo lo que hubiera en oro y plata. Y esto lo hicieron no porque ellos tuvieran la iniciativa, estos judíos, estos israelitas, sino porque Moisés les pidió que lo solicitaran. Punto número uno. El punto número dos, ya no les avisó Moisés al faraón lo que iba a suceder esa noche. Y entonces vemos que estas acciones van a dar pie a un gran acontecimiento que lo ves en el capítulo 12 del Éxodo, perdón, que dice institución de la Pascua. Es en estas condiciones y es en esa noche cuando va a quedar instituida la Pascua judía. O sea, recalco, la Pascua judía, o lo que ellos conocen como el Pesaj. Aquí es donde nace. Vamos a ver qué dice este capítulo 12. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, este mes será para vosotros el primero de los meses. ¿De qué mes estamos hablando? El mes de, el primer mes del año. Bueno, te leo un poquito más y luego te explico. Perdón.
Dice, este mes será para vosotros el primero de los meses. Decid a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual puede comer. Será una res sin defecto, macho de un año. Le escogeréis entre los corderos o los cabritos. Me detengo tantito. Quiero aclararte. Aquí la escritura nos dice de una res. Sin embargo, no es una res como nosotros conocemos a una vaca, a un buey, a un toro, que es para nosotros es lo que es una res, como está aquí la figura de aquí arriba de, de, este, de esta plaga. Al decir una res, significa una pieza de ganado que va a ser o un cordero o un cabrito, pudiéramos hacer la precisión. Por lo que es entendible lo que aquí está diciendo, que se consumirá, que van a apartar el día 10 un animal para que esté listo para ser sacrificado y ofrecido, cocinado para consumirlo y de esta forma celebrar el nuevo ritual de la Pascua judía, del Pesach, que va a iniciarse con la salida de los israelitas, de los hebreos de Egipto ese día. No es el día 10. El día 10, dice Moisés, separe el animal, pero lo van a consumir hasta el día 14. Aquí dice, continúa, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolarán al atardecer, o sea, la cocinarán. Al decir inmolar, siempre pensamos en que va a ser consumida en holocausto. Aquí, en el Pesaj, en la Pascua judía, no se va a ofrecer en holocausto, se va a asar, tampoco se va a cocinar cociéndose, es asar. Para que entiendas tú, imagínate con el respeto debido, imagínate que va a ser la primer barbacoa dentro de la Pascua judía. O sea, la van a asar, mas no a cocer. Y la van a asar todo el animal completo, desde sin quitarle vísceras, sin quitarle pezuñas ni patas, nada. Todo el animal va a ser asado y ese mismo animal con todo, eh, con todo lo que tiene va a ser consumido y lo que no se consuma va a ser quemado a la mañana siguiente. Eso es importante. Continúo. Entonces dice, la guardaréis hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolarán al atardecer del día 14. Tomaréis luego la sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de las casas donde la comáis. ¿Cuáles son las jambas y cuál es el dintel? Es un marco de una puerta. Tú el marco de la puerta, los largueros serían las jambas, la parte superior es el dintel. Entonces lo que Moisés les dice es que con la sangre del animal que fue asado para su consumo, con esa sangre pinten, hagan dejen una constancia ahí de esa sangre sobre las jambas y el dintel. ¿Por qué? Dice, porque esta noche comeréis la carne. La comeréis es asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. ¿Qué son los ácimos? Los ácimos son panes sin levadura. Son panes que no pueden
contener ningún tipo de levadura. Y las hierbas amargas, pues son hierbas que pueden aderezar, pero con un toque que invite a que tú percibas y te quede en tu cuerpo esa sensación de amargura, que esa Pascua está surgiendo de una amargura producida por el sufrimiento que han tenido y su expulsión, porque aquí ya no va a ser su salida, su expulsión de Egipto, todo este pueblo hebreo. Continúo, no comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. Importante. O sea, aquí es, consume todo lo que puedas y lo que no puedas consumir, a la mañana siguiente lo quemas, pero no dejas nada que puedan comerse los egipcios, que todo quede, que desaparezca, que todo quede incomible, los restos. Entonces, continúa Moisés, lo comeréis con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé, o sea, estamos en fuga y necesitamos que se coma, pero que se coma ya, ahora sí que casi, casi vete saliendo de tu casa y se acaba de comer y vámonos. Por esa razón, de pie, con la cintura ceñida y con el bastón, para que ya de ahí sea tu último bocado y vámonos de aquí, tú y toda tu familia. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales. Y haré justicia con todos los dioses de Egipto, dioses con D minúscula, obvio. Los dioses de Egipto sabemos que eran ellos, igual que muchas culturas mesopotámicas y orientales, eran politeístas e idólatras. Por eso haré justicia con todos los dioses de Egipto, dioses con D minúscula. Yo, Yahvé, termina ahí el oráculo de Yahvé, la palabra de Yahvé. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora. Cuando yo hiera al país de Egipto, este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta a Yahvé y lo festejaréis de generación en generación como ley perpetua. Hago un paréntesis. Cuando yo te mencioné ahorita, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora. Esto viene de que, como hemos visto en el estudio de la historia de la salvación, la revelación de Dios es progresiva y es constante, pero dentro de las culturas orientales y mesopotámicas antiguas había dos cosas que en este capítulo 12 hemos citado y que vale la pena precisar. Por un lado, los ácimos. Los panes ácimos, esos panes sin levadura, eran característicos ya desde antes dentro de las culturas orientales. No son creación de la Pascua judía, de esta primer Pascua. Están pidiendo Moisés que se consuman ácimos, pero repito, estos ya existían desde antes. Y te voy a dar un norte para que entiendas esto. Recordarás que dentro de las culturas antiguas, la mayoría de su gente se dedicaban particularmente a dos actividades. O se dedicaban a al campo, al cultivo, o se dedicaban
al cuidado de los animales. Y hemos dicho que eso mismo en muchos momentos ocasionaba ofrendas. Acuérdate de Abel y de Caín, que Abel ofrendó, hizo su ofrenda y le fue agradable a Yahvé, nos dice la escritura. Y Caín le llenó por soberbia y por egoísmo, eh, rencor y odios a su hermano y lo mata, porque la ofrenda de él no fue tan agradable para Yahvé. Uno le estaba ofrendando ofrenda eh, de flores y de plantas para tener una buena cosecha, el otro estaba ofrendando holocausto de algún animal o estaba presentando un animal. Entonces ya desde antiguo ya venía estas costumbres. Dentro de las costumbres de los que se dedicaban al cultivo y al campo, existía la tradición de comer esos panes ácimos cuando venía la época de la cosecha, en una forma de privarse de algo para pedir a los dioses el que tuvieran una buena cosecha. Esto, ¿qué te dice a ti ahora que dentro de nuestra preparación cuaresmal también se nos invita a tener ayuno, además de la oración y de la limosna? Bueno, pues compartimos algo con estas personas desde la antigüedad, esa privación de que si se comían un pan con levadura, pues ahora cómetelo sin levadura, para que te sacrifiques un poco en pro de tener un beneficio dentro de tu cosecha. Entonces, ese es el punto número uno. Dentro de del Pesach, de la Pascua judía, que esa noche se está inaugurando, se va a consumir ácimos, panes ácimos también. Y la otra, cuando en el comentario dice, la sangre que se va a poner en las jambas servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os afectará la plaga exterminadora. Aquí también había una creencia dentro del politeísmo antiguo de que había un exterminador. No te digo un ángel exterminador, que eso ya lo veremos en el desarrollo del Antiguo Testamento, pero ya dentro de la historia judaica, judía. Se tenía la creencia de un exterminador, un ente exterminador que, haciendo justicia, mataba a humanos o mataba a ganado. Y en esta forma de expresión de que con la sangre el exterminador va a pasar de largo. No se está rebajando, ya ve Dios, a bajarse de categoría y decir yo soy un exterminador. Simple y sencillamente está poniendo con palabras entendibles para los lectores la acción, pero la exterminación de los primogénitos, pues es un castigo que Yahvé Dios va a infringir a todo el reino egipcio y que va a hacer, que va a darse en todas las casas de la población y del propio faraón. Por lo tanto, pues va a causar un dolor enorme. Y el hecho de que también se incluya los animales es por una razón. Yahvé va a decir de esta forma, van a enterarse y a entender que Yahvé es el Señor del cielo, que es el Señor de todo el orbe, el dueño de todo el orbe, de todas las vidas del orbe, humanas y de animales. Y además dice, y los primogénitos, tanto de los humanos como de los ganados, me pertenecen. Es una forma que desde en ese tiempo Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, manifiesta. Y entonces Moisés les dice que esta Pascua que esa noche va a surgir va a ser recordada por todo el resto del tiempo y hasta la fecha de hoy sigue siendo. Aquí Moisés les hace ver
a los padres de cada familia que, bueno, te voy a leer para que no estemos platicando. Prescripciones sobre la Pascua, capítulo 12, versículo 21. Moisés llamó a los ancianos de Israel y les dijo: escogeos una res por familia e inmolad la Pascua. Ya le explicamos eso. Tomad un manojo de hisopo, mojado en la sangre del recipiente, y untad el dintel y las dos jambas con la sangre del recipiente. El recipiente, cualquier lugar en que se estuvo desangrando el animal. Recordemos que dentro de los judíos la sangre no se la toman porque es símbolo de la vida. Desde siempre ellos lo han tenido así y seguirá siendo así. Por esa razón entenderás por qué cuando Jesús en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre, o sea, dio hasta la última gota de su vida por todos nosotros. Ok, entonces dice, untan el dintel y las dos jambas. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir a nadie. Ya lo aclaramos que eso qué significa. Observad todo esto como ley perpetua para vosotros y para vuestros hijos. Cuando entréis en la tierra que Yahvé os va a dar, como prometió, observaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten por el significado de este rito, vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando, en cambio, nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Los israelitas fueron e hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, ya la conclusión de esto fue que a medianoche Yahvé hirió a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta los que estaban en la cárcel, los hijos de los que estaban en la cárcel. Hirió también a todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó el faraón, sus cortesanos y todos los egipcios, y hubo grandes alaridos en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los israelitas, e id a dar culto a Yahvé, como lo habéis dicho. Tomad también como habéis pedido, y marchad, saludadme, o sea, saludadme a Yahvé. Los egipcios presionaban al pueblo para que saliesen rápidamente del país, pues pensaban que iban a morir todos, no solamente los primogénitos. El pueblo recogió la masa sin fermentar y envolviendo las artesas en mantos, la cargaron a hombros. La artesa es en donde se prepara la masa para hacer el pan. Pero entonces, como vemos aquí, además de la petición de Moisés, pues ni tiempo había para poder amasar, para hacer pan, como era su costumbre, y metiéndola en una tela, echársela al hombro y vámonos, porque ya había amenazas de que se fueran todos. Y aquí los egipcios vemos que ellos pensaban que no solamente iban a morir los primogénitos, sino todos. Los israelitas actuaron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, de oro y vestidos. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que accedieron a su petición. Así despojaron a los egipcios. Esto que te acabo de leer lo puedes tú también encontrar en el libro de la sabiduría, en el capítulo 10, versículo 17. Cuando tengas tiempo, léelo.
Ahí venía también explicado profundamente esto. Bueno, entonces ya para cerrar esta noche te diré que los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, a unos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una gran muchedumbre. O sea, salieron algunas personas más, no judías, no israelitas, no hebreas, como también algunos que son hebreos, por las razones que tú quieras, decidieron quedarse. Sin embargo, el bloque de todos los que van a emprender este éxodo van a superar los 600,000, únicamente contando a los varones mayores de 20 años. Se dice que fueron 603,000 y fracción los que salieron. Bueno, pues de esta manera ya vimos la conclusión de estas plagas en Egipto y vemos el inicio de lo que es la Pascua judía, el Pesaj, que ellos celebran y que va a dar pie a las costumbres también en cierta forma que se preservan ahí, y que este Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Maestro, por haber nacido judío, pues también las conocía y respetó en toda su vida, y que ya en el momento de su Pascua, cuando va a llegar la entrega de la vida que por voluntad propia ofrece en remisión del pecado, va a dar surgimiento a la Pascua de Jesús, y de ahí a la Pascua que celebramos todos nosotros, cristianos católicos. Pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos ayudaran a entender un poquito más. Yo te agradezco a ti tu presencia. Por favor, manda constancia de tu presencia, y agradezco que me hayas escuchado. Nos veremos en 8 días y te pongo la canción de cierre, y agradezco de nueva cuenta el que hayas estado esta noche aquí. Que descanses y tengas bonita noche. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón. Camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
sí, sí. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía.